Hey, si estás viendo este video, hoy es tu día de suerte. Te advierto que los próximos minutos cambiarán tu visión del mundo por completo, porque te voy a contar de dónde vienen todos los problemas de tu país. Sí, señor. Conseguí un libro más sagrado que la Biblia, mejor escrito que el Quijote. Este libro tiene todas las respuestas, todas las verdades. Es Las venas abiertas de América Latina, señores, de Eduardo Galeano, el gran clásico. Te cuenta cómo todos tus problemas son culpa de los españoles o los estadounidenses. Y debe tener razón porque es uno de los libros latinoamericanos más influyentes de los últimos 50 años. Y mira, si no me crees, si eres cínico, eres escéptico y piensas que los problemas de tu país son multifactoriales, y piensas que son el producto de fallas institucionales históricas, de gobiernos incompetentes, de la microcorrupción de los ciudadanos, de la megacorrupción de los políticos, de la marginación de enormes sectores de la sociedad, etcétera, 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 pues felicitaciones. Eres muy avispado. ¿Qué venas abiertas ni qué nada? ¿Hasta cuándo? Es demasiado fácil agarrar apenas un factor histórico y decir, aquí está el problema, por eso es que estamos mal. Es muy gratificante. Sientes que las piezas están en su lugar. Más aún si le echamos la culpa a otra gente, a los de afuera, a unos castellanos que se murieron hace 300 años. Lo cierto es que la historia de la humanidad no es Star Wars ni El Señor de los Anillos, en donde hay buenos y malos y verdades fáciles. La realidad es mucho más engorrosa, compleja, polémica, sobre todo cuando hablamos de uno de los eventos más trascendentales de la historia, la colonización de América. Fue un proceso en el que se encontraron diferentes mundos y se crearon mundos nuevos. Este proceso creó, inventó a Hispanoamérica con todas sus fallas y virtudes. De ahí proviene nuestro idioma, nuestra cosmovisión, nuestro ADN. Literalmente, en este video vamos a analizar el enorme, inconmensurable impacto que tuvo y tiene la colonización. No es que nos estén cortando las venas ni que sea el origen de todos nuestros males, pero en muchos sentidos sigue definiendo nuestras vidas. Fíjate, puedo hacer una punta. Fíjate cómo te dice colonización y al lado te pone un barrio marginal, una villa miseria, un gueto. Como se dice, ya te está queriendo encajar una idea en particular. Ya te predispone él. El tío no demuestra mucha profesionalidad. Está encajada las imágenes para predisponer un mensaje. Exactamente. Ya, pero más allá de las imágenes, viene nuestra desgracia de dónde dice que viene, de la colonización. O sea, sus desgracias del presente las ubica. Yo no veo a los franceses diciendo que la colonización romana fue la culpa de su desgracia. Yo no veo a los ingleses diciendo que la colonización anglosajona en Britania fue el origen de su desgracia. Yo no veo un montón de naciones quejándose por la colonización que se hizo en el pasado. Porque colonización como tal no es tal cual un término de nación depredadora. Eso es un invento. Y encima acá no hubo colonización, digamos. No sé si capaz no hubo una depredación, porque colonización se puede decir que en parte hubo colonización de que España organizaba distintos indígenas y los movía asentando, creando ciudades y demás. Sí se puede decir que hubo cierta colonización, pero lo que hubo más bien no fue una colonización depredadora, que es lo que hubo en Estados Unidos. Por ejemplo, hubo una depredación de los recursos hacia la matriz colonial que era Gran Bretaña. Una transferencia de recursos había. En cambio acá no había una depredación. Mira, pues vamos a ver de nuevo los últimos 20 segundos. Viene nuestro idioma, nuestra cosmovisión, nuestro ADN. Literalmente, en este video vamos a analizar el enorme, inconmensurable impacto que tuvo y tiene la colonización. No es que nos estén cortando las venas ni que sea el origen de todos. A ver, te sacan la villa miseria ¿cuándo? Cuando te hablan de la colonización, cuando te hablan... Exactamente, es ahí donde voy. O sea, los problemas del presente lo enturbian con lo que dejó de ser un problema hace 200 años. ¿Qué con eso? ¿Eso no está lavando el cerebro a la gente en Hispanoamérica? Decirme que no. Es un lavado constante, más es un medio de comunicación estatal alemán. Ya vemos por dónde van los tiros realmente, medio de comunicación, de ese medio de desinformación. Ya, pero es que no está tratando de engañar a los alemanes. No, está tratando de engañar a los hispanos. Y ese es el objetivo. ¿Cómo te piensas que actúan las potencias hegemónicas? Es parte de la creación de una concepción de potencia, de un estado imperial, que es lo que tienen. Es que lo mismo sucedió
en el siglo XVIII en España. España en el siglo XVIII se dio la circunstancia de que entraron a gobernar los Borbones después de haber gobernado los Austrias. Entonces, en la medida que les fue posible a los Borbones, desacreditaron los 200 años anteriores de los Austrias. No sé si me entiendes. Eso conllevó a una especie de complejo nuestro. Y resulta ser que los mayores logros de la historia del mundo hispano se han hecho en el periodo en que gobernaron los Austrias. ¿Cómo puedo decir que el mejor periodo de tu historia es una basura? Eso no es un tema que Eso sucedió en el siglo XVIII. Lo que quiero decir es que no es un tema que tenga que tener estudiado, pero tengo entendido que por lo menos en cuanto al crecimiento económico o neto, sí lo que tiene es que la etapa borbónica tuvo un crecimiento mayor. De ahí a que se pueda atacar a los Austrias en parte y demás. Y bueno, también, en general lo que tuvieron los borbones es que tuvieron mucho crecimiento económico. Pero eso tú sabes por qué es. No sé por qué eso no. Es porque se bajaron los impuestos al comercio. En 1723 el quinto real pasó a ser un diezmo. O sea, todas las mercancías que se exportaban de América a Europa dejaban de pagar un impuesto de un 20% y pasaban a pagar un 10%. Algo impensable hoy en día. Y luego llegó a bajar hasta un 4 o un 5% a finales del siglo XVIII. ¿Y sabes lo que se demostró con aquellos hechos? La curva del after, porque se incrementaron los ingresos. O sea, España empíricamente demostró que bajando los impuestos subía la recaudación. Llegamos a recuperar la Marina de Guerra y ponerla al día a un nivel de la de Inglaterra casi. Y eso fue en el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII nuestra Marina estaba prácticamente destruida. Y en el siglo XVIII se pudo recuperar todo eso. ¿Y cómo? Resulta ser que la bajada de impuestos multiplicó exponencialmente la productividad. Incrementó el comercio exponencialmente. Y hubo un trasvase de comerciantes de la península a América bestial. La emigración era comerciantes y funcionarios. ¿Y por qué tanto comerciante? Pues porque se multiplicó mucho el comercio y se desarrolló el comercio. ¿Y qué pasó? Que los que antes eran magnates ahora luego tenían competencia. Y eso traerá consecuencias durante la independencia. Pero el comercio se multiplicó de tal manera que la piratería ya dejó de ser una cosa muy lucrativa. Porque los impuestos que se pagaban eran mínimos. La piratería prácticamente desapareció. Ahí Vito puso, aparte de Humboldt, en el tomo 4 dice que se pagaba un tercio menos de impuestos en América Española que en la América Peninsular. Ahí puso Vito en los comentarios. Claro, es que ahí nos podemos encontrar con que cómo es que en lugar de depredar la economía de los países americanos, han hecho los demás imperios, España lo que hace es enriquecer sus territorios y empobrecer la península. Porque es que la península no se lucró de América. Era la descentralización, que los recursos de América se quedaban en América y se repartían entre América. Por ejemplo, Nueva España, cuando el Mar de la Plata estaba en desarrollo o en crecimiento, fondos de Nueva España financiaban las carencias económicas del Río de la Plata. Fíjate que esto llegó a tal punto que España se llegó a vaciar. España antes se representó un porcentaje mayor de la población europea y tras el descubrimiento de América y demás, se convirtió en un porcentaje menor comparado hacia los demás países de Europa. Francia perdió población. Sí, perdió un montón. Es que, a ver, América no se defendió en América. América se defendió en Europa. Las demás potencias europeas no podían tolerar que tuviésemos en exclusiva todos los territorios de América. Y durante 100 años, el 20% que venía de los metales preciosos, el famoso oro y la plata, no se quedaba en España. Se iba a financiar las guerras que teníamos con el resto de Europa. ¿Y qué se disputaba en Europa? Aparte de la religión y otras cosas, América. ¿Y qué pasa? Los españoles que no emigraban a América o no eran conquistadores eran militares que combatían en Europa. O sea que los españoles peninsulares se desangraron en Europa por América. Vito deja otro comentario. Con los Borbones se hace otro acueducto en Nueva España de Querétaro de 1724, aunque sí se mandaron bastantes
problemas, pero bueno. No veo los comentarios. ¿No los estás viendo? Es que los comentarios no los veo. Hay un estudio de la Universidad de Bogotá que dicen que cuando España entraba en guerra, en realidad en vez de de mandar más metales a España, o sea, más metal a España, se mandaba más a América para reforzarla de ataques de otras europeas. Igual Vito puede hablar, digamos, ¿no? Sí. ¿Y dónde te lo escribe? Muy bien. Continuamos con el vídeo. Dale. Ahora solamente lo vamos a oír, para evitar problemas de copyright. Nuestros males, pero en muchos sentidos sigue definiendo nuestras vidas. Y si estás pensando, es que ya han pasado 200 años, qué tontería. Vamos a ver, junto a expertos, cómo los patrones coloniales siguen influyendo en nuestras vidas y países. Eso sí, te prometo que no nos vamos a poner con melodramas, ni con lo de víctimas ni victimarios. Vamos primero a lo primero. ¿Qué fue la colonización? Cuando se hizo la colonización, nos trataron, básicamente como esclavos y hasta incluso nos confundieron diciendo que eran la tierra de los indios, y de esa manera fue de que llegaron y vinieron a hacer, que a esclavizar a todo el pueblo. ¿Qué os parece? La broma. Es una completa locura. Entiendo que en algunas veces ocurrieron excesos y todo eso, pero eso fue ínfimo y fue por fuera de la ley, no fue una cuestión organizada del Estado. Es una completa basura, directamente. No se puede calificar como otra cosa. Es adoctrinamiento. Vinieron a esclavizarnos. Sí, vinieron a esclavizar, vinieron como si Isabel la Católica no hubiera decretado la emancipación de los indios. Eso solo muestra el adoctrinamiento que hay acá en Hispanoamérica. Pero un adoctrinamiento más que obvio. Recién estaba en la universidad y me tocó un liberal de profesor, o sea, liberal en términos políticos, digamos, y me decía que España prendió fuego todo y vino a destruir todo, y que Gran Bretaña tenía un círculo virtuoso con sus colonias y que era más libre comercio en Estados Unidos que acá en Hispanoamérica. O sea, un profesor de la universidad me dijo, de sociedad... En Estados Unidos... En Estados Unidos tenía un monopolio. Tenía un monopolio comercial y ahí decía que era libre comercio, ¿no? Pero si tú lees el libro del Premio Nobel de Economía, que escribió Free to Choose, libre para elegir, Milton Friedman, escucharás cómo él afirma que no tenían ni siquiera moneda para comerciar. En las 13 colonias se comerciaba con tabaco, porque tenían carencias de moneda para comerciar. Eso eran las 13 colonias. Y tenían el monopolio de comerciar solamente con Inglaterra. Inglaterra les cobraba aranceles de los productos de la India que le vendía a las 13 colonias. Cuando entre los países hispanos teníamos una libertad de comercio. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tienes alguna bibliografía para recomendar con análisis comparativo? Tengo un estudio de una universidad inglesa donde ordena cronológicamente los periodos de crecimiento del comercio entre España. Decir España era Europa con América, centralizado en España. Y hay periodos de crecimiento de un 400 y de un 600%, interrumpidos por guerras y cosas así, pero el crecimiento estaba siendo exponencial y provocó una enorme migración de peninsulares y canarios a toda la costa americana, desde México a Buenos Aires. Y eso te lo puedo proporcionar. Luego ahora, me lo puedes pasar. Luego, voy a poner el video de nuevo para así no perdemos el hilo. Sí, continuamos con el video. Por alguna bizarra razón, en mi colegio nos obligaban a aprendernos los nombres de los barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Ya de grande me di cuenta de que los nombres de los barcos dan igual. Lo que importa es que en 1492 el mundo cambió. Se podría argumentar que ahí empezó la globalización. Empezó el comercio transatlántico, esclavos, cambiaron los sistemas políticos en ambos hemisferios, etc. Y empezó a crearse un nuevo mundo. Y no en el sentido eurocéntrico del viejo mundo y el nuevo mundo, no. Literalmente empezó a crearse un nuevo mundo cultural, étnico, político. Y este fue un proceso muy trágico, sin duda alguna. Déjeme comentarle pues, que la colonización en sí en su tiempo fue muy dura, ¿no? Fue muy sangrienta, muy sádica por toda parte de los españoles y por la forma en cómo nos trataron a nosotros los indígenas. Los españoles eran gente de su tiempo, ¿verdad? En el siglo XVI no existían los derechos humanos, el derecho internacional, las ONGs, y las conquistas no se hacen ni pidiendo permiso ni pidiendo... En todo este proceso. En primer lugar, masacres y ocupación de los territorios de las sociedades preexistentes.
grandes desplazamientos de población, sea por huidas o por sometimiento y reorganización territorial. Vinieron prácticamente. ¿Habéis oído eso último? ¿Qué desplazamiento? No hubo ningún desplazamiento masivo poblacional realmente. Ocupación de territorios. Sí. Encima del sujeto tiene un pelo que me acuerda a Mao Zedong. Ya. Ocupación de territorios. Vamos a ver. América era un territorio con una bajísima densidad de población. Si había algo eran territorios libres. Y si no había necesidad era de arrebatarle territorios a nadie. Y la evidencia de ello, de que no era necesario arrebatar territorios a nadie, es la constitución de repúblicas de indios. ¿Ese concepto lo conocéis, el de república de indios? Sí, algo escuché. Una república de indios sencillamente era una forma de poder descentralizado en el cual las tribus se organizaban entre ellos de la misma manera que los hispanos nos organizábamos en formatos de cabildo. Y tenían su autonomía de aplicación, sus usos, sus costumbres, sus lenguas, su cultura, y lo que no se le permitían era, lógicamente, cometer asesinatos rituales, ni sacrificios rituales, ni canibalismo. ¿Qué tiene que ver eso con arrebatarle los territorios a nadie? Si desde la primera célula real, Isabel la católica, no sé si habéis leído sus células reales, nos impone ya que los indios sean justa y debidamente tratados, y que no se les perjudique, que son personas libres, se les reconoce la libertad y que no se les perjudique en sus vidas y en sus propiedades. Se les respeten sus propiedades. Eso lo dice desde el primer día Isabel la Católica. Y luego todo eso ha sido refrendado en las leyes de Burgos y en las leyes de Indias. Los indios pasaron a vivir mejor. Esa es mi modesta opinión. No sé cómo lo veis vosotros, os veo muy callados. ¿Estás por ahí? Sí. No, totalmente. Aparte, no puede haber, como dicen, el desplazamiento en un territorio que era tu propio país. Es absurdo lo que dice. De entrada es que el esfuerzo es innecesario. ¿Qué necesidad tienes tú de desplazar a miles de personas para arrebatarles sus propiedades, su territorio? Claro, es que vamos a ver, cuando llegó España al continente, el indígena no tenía que no sabía que esto era un continente, porque algunos lo llamaban el Área Yala, el otro el Anagua, y no se conocían entre sí. Entonces España llegó, y la palabra civilizó, es verdad, digamos, civilizó e hizo el continente. Antes de la llegada de los españoles, los mismos indígenas no sabían que esto era un continente. Entonces España hizo América. Por ejemplo, los mapuches tenían ¿cómo se dice? Walmap, me parece, que era la cosmovisión de que todo el territorio que conocían era todo el territorio que había en el mundo. Totalmente. El otro tema, la otra mentira abusiva, es que ya lo de las masacres no tiene sentido profundizar en lo de las masacres. Lo del robo, cuando hablan de robo, ahí ustedes saben de qué están hablando. Si tú llegas a un sitio donde no hay nada y tú lo pones en producción, empiezas a explotar la plata, empiezas a explotar el oro, a explotar los recursos naturales que tenga y lo pones en producción agrícola y ganaderamente, ¿tú has ido ahí a robar o a qué has ido? ¿Entiendes? Porque los nativos no tienen ninguna industria ni ninguna explotación minera en producción. Ellos era lo que recogían en el río y poco más que excavaban. Para sacar el oro de confundición, digamos, y los indígenas no tenían fundición. A ver, es que quien lo creó todo eso y la propiedad emana del aprovechamiento de un recurso, la propiedad era de España, que es quien lo había creado y quien defendía la legalidad internacional de establecerse en esos territorios. Pues la legalidad internacional venía dada por el Vaticano. Entonces España no estaba robando nada. España no se podía robar a sí misma, digamos. ¿Perdón? Que España no se podía robar a sí misma, digamos. Claro, España no se podía robar a sí misma. Bueno, sí, pero los españoles sí que nos podemos robar entre nosotros y al gobierno. Eso es casi normal, sobre todo los contrabandistas. Y todo el oro que había era de España. Pero es que encima lo del oro es una inquina. El oro fue irrelevante. Lo que le dio riqueza a América fue su comercio, porque se creó un gran mercado y un inmenso mercado donde tú podías comerciar con Asia, desde Asia hasta Europa. Igual la plata también tuvo mayor relevancia, porque con el descubrimiento de América lo que hubo es que hubo una devaluación mucho de la plata con respecto al oro. Ahora representaba una octava parte del oro con la plata y luego se convirtió en una 16ª
y se fue devaluando, que eso también generó problemas a España, dicen algunos. De oro se sacaron 196 toneladas en 300 años. 96.000 kilos. Dice Vito, las colonias españolas partieron con una mejor base en 1810 que Estados Unidos en 1776. La única ventaja que tenían las 13 colonias era ese autogobierno descentralizado que tenían. Sí, pero no tenían representación. Y también dice, sí tenían fundición, pero no tenían altos hornos. Ni podían excavar grandes minas. No podían excavar minas porque no, carecían de herramienta de excavación. De la misma manera que no podían tener grandes explotaciones agrícolas porque carecían de herramientas y carecían de animales de arrastre. Mira, si las minas de plata de Potosí, sin la tecnología que trajo España de Europa, no se hubiese podido explotar eso. ¿Por qué? Porque los indios, los indígenas de esa zona de Potosí no le daban valor a eso. Y no sabían, digamos, que ahí había minas. Fueron los españoles que descubrieron y le dieron valor, digamos. Tengo entendido que la plata sí que se llega a utilizar como valor de intercambio entre nativos de la zona de Bolivia y guaraníes. Y el oro también tenía valor, pero no era usado como un bien de intercambio, era usado como bien ritual. Era ornamental. Sí, los indígenas no eran tontos, sabían del valor del oro, no lo usaban como moneda, que es diferente, pero le daban valor y cuando le dieron el oro a los españoles, lo hacían sabiendo el valor que tenía, no eran estúpidos como dice la leyenda negra ahí. No podía hacer valor, para un indígena era muchísimo más valioso un espejito, que eso no habían visto en su vida, que 1 kilo de oro. Y sí, pero ese es el comercio, el oro sí les tenía valor, para ellos el oro valía más que, por ejemplo, el trigo, que el alimento. El trigo no tenían, el trigo lo llevamos. Sí, no, ya lo sé. Lo digo maíz, como ejemplo. Como ejemplo. Como ejemplo de cultivo. Le daban valores. El valor para ellos era ornamental, porque lo tenían, que lo utilizaban para sus ornamentos personales. Y para fines rituales religiosos. Pero porque es una materia moldeable y durable. Y escasa también, que seguía siendo escasa, por más que sea fácil de obtención. ¿Quitó el video? Lo que se llama valor trabajo, pero ese valor trabajo no justificaba luego el precio. Y al final las cosas valen lo que uno está dispuesto a vender y otro está dispuesto a comprar. Y ese es el valor subjetivo. Entonces, en aquella época, para un nativo valía muchísimo más un espejito que 1 kilo de oro. Y encima... Y no valía nada el espejito. Perdona, Filito. No, totalmente. Aparte, el oro tenía valor en Europa más que en América. Claro, es que en América es donde se intercambiaba. Entonces es un trato justo. 1 kilo de oro a cambio de un espejito. Para el indígena el kilo de oro era un valor secundario, un valor bajo. Para él era poco. Y obtener un espejo, eso era una maravilla para el indígena. Sí, totalmente. Y aparte, bueno, con lo que hizo España, digamos que fue construyendo el continente americano, indígena, preferían eso, las escuelas, las universidades, la ganadería, o sea, ese intercambio. Hombre, es que ellos veían que ganaban mucho más, que tenían mucho más alimento. Ten en cuenta que la mayoría de las sociedades eran cazadores-recolectores. Prácticamente, excepto los incas y los aztecas y los mayas habían venido atrás. Sí, y también los indígenas de Luisiana y algún pueblo indígena ahí por el medio del desierto de México del norte. Estaban todos en una fase evolutiva de ser cazadores-recolectores. Y las culturas un poquito avanzadas estaban a miles de años de distancia de la cultura sumeria. Dicen que algunos dicen que estaban en la antigüedad tardía. En el neolítico dicen. Vamos a ver, a Sumeria no le llegaban a la suela del zapato. En fin, continuamos viendo el vídeo. A hacernos esclavos y obligarnos a nosotros a adoptar la cultura de ellos. Nunca se preguntó, nunca... Entonces sí estuvo mal la colonización porque como nunca se planteó ante nosotros. Por cierto. Estuvo mal la colonización. Claro, porque hacer sacrificio ritual y sacarle los órganos a alguien en una pirámide estaba bien. Eso era una cultura buena, eso era una cultura superior a la otra. Y que te evolucionen en 2 generaciones, 5.000 años, que tú pases de estar en un estado como poco del neolítico o de la edad del bronce. Sí, la edad del bronce. Dice Vito, los diaguita calchiqui también eran sedentarios, pero no muchos más. Y dice, yo diría que estaban en una edad de los metales muy temprana, apenas dominaban el cobre.
Ya, pero eso eran parte, no todos. Si luego vamos Igual, a los nativos del Amazonas, pues ¿esos en qué estado estaban? En el estado de las cavernas. igual con la concepción de medir el avance tecnológico, los metales tampoco lo veo tan definitorio porque, por ejemplo, África se saltó la edad de bronce y se mandó directo a la edad de hierro. Porque estaban de partida en un grado evolutivo mucho más atrasado. África lo que tenía es que estaba muy aislada entre sí y ellos desarrollaron la fundición de hierro, se dice, de manera autóctona. En cambio, los indígenas acá en América tuvieron una evolución muy rápida para el estado que ellos venían de unas sociedades nómadas y su asentamiento tuvieron un desarrollo muy rápido, tecnológico. Vamos a continuar. Muchos pueblos indígenas americanos también conquistaban. Los mexicas, incas, mayas, etc. podían ser pueblos guerreros y brutales. Pero los españoles eran superiores tecnológicamente. En América no existía la pólvora, ni se trabajaba el metal, ni había caballos. Lo más parecido a un caballo era una llama. Y si tratas de montarte en una llama, lo más que puede pasar es que la aplastes y que te escupa. O sea, olvídalo. Además, los españoles, como los mexicas, eran una gente guerrera. La Europa medieval era un lugar muy violento y venían de reconquistar la península, de quitársela a los árabes, a los moros. Así que los españoles sabían de conquistas y eso hicieron. Conquistaron para luego colonizar. Si tú quieres colonizar un territorio en el que ya hay gente, primero tienes que conquistarlo. O sea, tienes que dominar el territorio, apropiarte de él. La estrategia de conquista varió según el tipo de sociedad con la que se toparon los españoles. En el territorio que hoy es México se encontraron con el Imperio Mexica, también conocido como Imperio Azteca. O sea, encontraron una civilización con una ciudad como Tenochtitlan, con una población comparable a Londres o a París en esa época. En este caso, los conquistadores aprovecharon las estructuras de poder existentes, armaron alianzas con los enemigos de los mexicas y capturaron a sus líderes. En contraste, conquistar sociedades menos jerarquizadas, como las que había en la actual Venezuela o la actual Argentina, fue un proceso más lento, un proceso más fragmentado. En todos los casos, los españoles conquistaron, o sea, ganaron. Ahora bien, aunque la conquista fue brutal, la mayoría de los indígenas no murieron a espadazos ni a tiros, murieron por enfermedades. ¿La conquista fue brutal? No entiendo a lo que va el video, porque no sé. El video va a lavar la cabeza de la gente porque es un video de la televisión estatal alemana. Y el objetivo es lavarle la cabeza a los hispanoamericanos. Esto como parte de la proyección imperial que tiene Alemania hacia Europa y hacia América. Así es como pretenden congraciarse. Les viene bien a los alemanes congraciarse con los países hispanos sobre la base de explotar a España como chivo expiatorio de todas sus desgracias. Porque es que los países hispanos se han acomodado a eso, se han acomodado a justificarse con España como chivo expiatorio. ¡Ay, es que nos conquistaron los españoles! Si nos hubieran conquistado los ingleses, pues ahora iríamos en platillo volante, ¿sabes? Y tendríamos un robot para que trabaje por nosotros. Están acomodados. Todos los países hispanoamericanos, la mayoría, están acomodados a ese mensaje victimista y que hoy por hoy no se lo puede creer nadie serio. Sí, aparte los gobiernos fomentan eso para tapar la corrupción, buscan a quién culpar para tapar su corrupción. Y si somos corruptos, eso es porque descendemos de los españoles. Efectivamente. Y luego somos pobres porque nos conquistó España. Si nos conquistaran los ingleses fuéramos como Estados Unidos, Australia, pero no hablan que media África los colonizó Inglaterra y son pobres. Asia y China era el territorio más rico del mundo. Y cuando salieron los ingleses de Asia y China, ¿qué dejaron? La mayor ruina de su historia. China pasó a estar arruinado. Los chinos se regalaban como esclavos en Estados Unidos, los chinos, ¿entiendes? Y incluso en México. En México quisieron, los masacraron a los chinos. Una matanza que creo que los mataron a casi todos en México. Y eso fue ocasionado, pues, por Inglaterra. Pero es que la India, igual, la India está sobresaliendo ahora. Se separó, es libre de Inglaterra desde después de la Segunda Guerra Mundial, desde poco después, creo que el 47, 48. Y ahora está empezando a querer medio salir de la miseria. Y la India era muchísimo más avanzado que el resto del mundo antes de llegar a los ingleses. La India pasó a ser un tercio del PBI mundial
ni siquiera hacer una décima parte. Lo destruyó, lo saqueó todo. Y no sé si la India tenía más Producto Interior Bruto que China. Y sí, creo que tenía hasta más población. Y recientemente se ha recuperado. Bueno, las áreas más ricas y prósperas del mundo eran India, China y Nueva España. Esos eran los territorios más ricos del mundo. Y eso era todo por el comercio. Y la gran diferencia con Francia, Holanda e Inglaterra es que el colonialismo ellos enriqueció su metrópoli. En cambio, el colonialismo en España enriqueció a los territorios conquistados o colonizados. Fíjate, el concepto de conquista también es discutible. Fíjate que fue tan así que México partía tras su independencia o su secesión, partió con un PBI 10 veces mayor al de las 13 colonias de Estados Unidos. ¿Ese dato dónde lo sacas? Lo vi hace mucho en una infografía. En una infografía. Eso me lo puedo creer. Porque eran menos granjeros. Eran menos granjeros lo que había en Estados Unidos. Y por Nueva España pasaba la mitad del comercio mundial. Si es que hasta la masa monetaria mundial, cerca del 90% de la masa monetaria mundial, era la plata española, que de hecho incluso se utilizaba como moneda en otros países, reacuñándolas. O sea, le volvían a meter un martillazo y un cuño y la convertían en un yuan chino. Y lo mismo hacían en la India. Continuamos con el vídeo. Nuevas enfermedades, como por ejemplo la viruela, que se propagó rápidamente y causó una gran mortandad. Nadie sabe cuántos nativos había en América cuando llegaron los españoles. Las estimaciones de los especialistas oscilan entre 13 y 90 millones. No sabemos. Lo que sí sabemos es que murieron de forma masiva. No tenían un sistema inmune preparado para lidiar con la viruela, el cólera, la tuberculosis, etc. De nuevo, no hay números exactos, pero estamos hablando de un proceso que comenzó con la conquista y que se exacerbó durante la colonización. Según algunas estimaciones, los virus y enfermedades importados aniquilaron un 90% de la población en el siglo XVII. Pero bueno, imaginemos que eres uno de los pocos indígenas que sobrevivieron a la conquista. Ahora te tocaba sobrevivir a la colonización. Los españoles empezaron a sentarse en lo que era tu territorio y no vinieron a ser amigos, vinieron a imponer, a explotar. Establecimiento, y esto es muy importante, de modelos económicos sociales extractivistas, orientados a satisfacer los intereses de las respectivas coronas, Portugal, Castilla y Aragón, y por su intermedio de otras coronas y grupos económicos de Europa. Desintegración y reestructuración social, destrucción cultural e imposición de la religión católica, imposición de sistemas de trabajo forzados en minas, plantaciones. En América, los españoles explotaron la mano de obra indígena, la mano de obra de los esclavos africanos, las minas de oro y plata, las tierras del cacao y del café y un muy largo etcétera. Fundaron universidades y demás instituciones constructivas, pero estaban destinadas sobre todo para los que provenían de España, la península y sus descendientes americanos, los criollos. También fundaron ciudades que se nutrían sobre todo de la explotación rural. Fundaron misiones religiosas, pero eso era parte de la colonización espiritual e ideológica. Podríamos pasarnos varios capítulos desmenuzando el complejísimo proceso histórico de la colonización, pero esto se llama ¿Cómo te afecta? Así que vamos a ver el impacto que sigue teniendo en tu vida. Existe una dependencia y, como te decía, todavía sigue habiendo patrones de dominio. Yo te apuesto que tu país no exporta ni chips, ni aviones, ni robots. Los países hispanoamericanos y latinoamericanos en general, salvo algunas excepciones, suelen exportar materias primas y o productos agrícolas. Aquí ven el producto que más exporta cada país de la región. Los minerales como el cobre y el oro son muy comunes, lo mismo que los recursos energéticos como el petróleo y el gas. Otro clásico latino es la agricultura y la ganadería, claro. Ahora veamos la industria, tan escasa. México tiene bastante transporte y maquinaria, pero suele ser de empresas extranjeras que aprovechan la mano de obra barata. O tú puedes nombrar una marca de carros mexicana. No puedes, porque no existe. Estas economías extractivistas son parte del legado colonial. Ahí estamos. ¿Qué os parece el tema? Yo al tío lo veo un charlatán. No sé cómo lo veréis vosotros, pero es un puro charlatán. Que pregunte por la industria de Quito, pregunte por los barcos que se fabricaban en Cuba y en Veracruz. Extractivista ha sido el comercio. Ahí pone Víctor, no es cierto, dice Potosí y San Luis Potosí se dedicaban a la minería industria y crecieron con eso también. Cochabamba en aquel momento que se llamaba la
la Real Oropesa, tenía producción de textil, de paño. Y lo de las enfermedades, a ver, sí que había que cuando llegaron los españoles también se contagiaron con las enfermedades que había acá. Ya, lo que no dicen es que la mortandad entre los españoles era del 80%. Es como, a ver, los españoles, o sea, no es como ahora, digamos, que vos agarras no sé, te vas al aeropuerto y te hacen control y te vas a África, y cuando te vas a África vos tenés que pasar por control y llegas ahí y vos no sabes qué enfermedad hay en esa zona también. Por lo tanto, digamos, eso de la enfermedad, todos. A ver, la sífilis, por ejemplo, se llevó a Europa. ¿Por qué? Porque los españoles también se contagiaron de las enfermedades que había en América. Y la sífilis hizo estragos en Europa, pero estragos, ¿eh? Por eso te digo, ¿por qué? Porque no había las herramientas que hay hoy en día, digamos, para evitar eso. Pero España aún evitó, incluso se puede ver en la expedición Balmy, que España siempre protegió a los indígenas. Exactamente. La diferencia, mira, el otro día lo estuvimos comentando, que mientras los anglosajones les regalaban mantas a los indios infectadas de viruela para que se contagiaran, España lo que hacía era construir hospitales y universidades de medicina para combatir las enfermedades. Ahí hizo la primera diferencia vacunatoria. Hizo la primera expedición vacunatoria mandando ahí niños infectados para llevarles la vacuna. Eso a los ingleses no se les había ni pasado por la cabeza. Una pregunta, ¿a cuánto equivalía un peso corriente? ¿A cuánto equivalía en qué? ¿Respecto al presente? Sí, respecto al presente, un peso corriente. Pues ahora no lo sé. Creo que eso habrá que preguntárselo a la inteligencia artificial. Me figura, no, porque la inteligencia no sabe hacer cuentas matemáticas. Me figura que era 8 reales. No sabe hacer cuentas matemáticas la inteligencia artificial. Lo que hace es por comparación y no... me figura acá en Wikipedia que son 8 reales. ¿Cuánto era 8 reales? Vamos a ver. 8, creo que eran por... Pitu, calla. 8 reales igual equivalía a un peso duro. Sí. Pero es que era un real de A8. Un real de A8. Sí. Claro, un real de A8 debe ser... No lo sé, es que no lo sé realmente. Pero... se puede dividir en 8. Sí. Su valor, quiero decir. Un real sería una octava parte de un peso. Realmente no lo sé, estoy especulando. ¿Tú qué opinas de eso, Alex? Estoy sacando las cuentas para decirte bien cuánto era la equivalencia en PBI entre Estados Unidos y México. Y por eso, porque me encontré un dato por eso del proyecto Madison, y el proyecto Madison tiene problemas de varios. La colonización estableció en América Latina un modelo económico extractivista, centrado en la explotación y exportación de recursos naturales hacia las metrópolis europeas. Este modelo se basaba en una economía de enclave, donde la riqueza generada no se reinvertía en el desarrollo local ni en la diversificación de la economía. Como resultado, se creó una estructura productiva dependiente de materias primas con bajo valor agregado y poca inversión en conocimiento y tecnología. La economía colonial solía extraer riquezas, solía explotar, esclavizar enormes sectores de la población, como fueron los indígenas, los esclavos africanos y sus descendientes. En todo caso, la colonia implantó sistemas autoritarios con alta concentración de poder económico, político y militar, y las élites criollas independentistas escogieron dar continuidad a estos sistemas e incluso profundizarlos. Y es que los problemas de hoy no son consecuencia directa de la extracción. Las élites independentistas continuaron las políticas anteriores a la independencia. ¿Qué te parece eso, Fiñito? Esto también va de cara a mí. En la universidad me están intentando adoctrinar con eso. El profesor me dice que lo que había era una industria extractivista y demás, cosa que en realidad sí la había, pero era porque ese era el ámbito más redituable. No por cuestión de libre comercio. No. Se utilizaba para crear moneda. Es que esa plata era para crear moneda. Y por eso mismo tenía la máquina de imprimir dinero. Era la más redituable. El 90% de la masa monetaria mundial era español. Era moneda de plata española. Y por eso mismo. Eso generaba un comercio bestial. Si es que el mayor valor era el comercio. Y luego la agricultura. Porque al final la minería servía para proveer de moneda. Pitu, no ladres. No sé si me explico. Es que se basa en todo en extractivista. ¿Extractivista de qué? Si una economía de producción y de comercio. En el tema económico vosotros diréis lo que opináis. Y la explotación coloniales. Han pasado muchas cosas entre ese entonces y el ahora.
Pero claramente nuestros países no han superado los patrones institucionales que se sentaron en la colonia. Bueno, yo creo que el pasado colonial nos afecta bastante porque muchas instituciones fueron instauradas por los españoles. Y son patrones institucionales muy poco productivos a largo plazo en cuanto a economías diversificadas. ¿Qué mejor ejemplo que mi país, Venezuela, ¿no? Por ejemplo, en la región tenemos a Venezuela, que es el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo y que, sin embargo, enfrenta graves crisis económicas. Y lo que esto hace es evidenciar que la riqueza real de una nación radica no solo en sus recursos naturales, sino en su capacidad de generar conocimiento, tecnología y valor agregado a través de una economía más compleja y diversificada. Si un país solo produce petróleo o solo produce café, puede que tenga una economía inestable. Cuando tienes un país, una economía que depende excesivamente de materias primas, esto puede llevar a que esa economía sea vulnerable a fluctuaciones de precios internacionales y que también desincentive la diversificación y la innovación. Los países que han logrado evolucionar en este sentido lo han hecho con instituciones cuyo enfoque no estaba en excluir ni extraer. Por el contrario, han sido instituciones que construyen y diversifican. Corea del Sur, por ejemplo, pasó de ser una economía agraria en los años 60 a ser líder en tecnología y manufactura avanzada. Esto demuestra que la clave del desarrollo no está en los recursos naturales, sino en la acumulación de conocimiento y capacidad de innovar, más allá que la disponibilidad de estos recursos. Quizás ahorita algunos de ustedes piensan que todo esto del subdesarrollo atado a la extracción colonial de recursos confirma la tesis de Galeano en Las venas abiertas de América Latina, un libro publicado, por cierto, 171. Y es que Galeano tenía argumentos válidos, sin duda. A nuestros países les va mal en parte por la tradición extractivista de las instituciones. Pero este libro tiene muchos errores historiográficos. Está escrito muy visceralmente y cae en la dualidad víctima-victimario, lo cual es una simplificación. Además, ha sido instrumentalizado para hacer marketing político infinitas veces. Y ojo que esto no lo digo solamente yo, el mismo Galeano, décadas después de escribirlo, aseguró que no tenía suficientes conocimientos de economía ni de política cuando lo escribió. Fue un paso más allá y dijo que no sería capaz de leerme el libro de nuevo, caería desmayado. Responsabilizar a la colonización europea por todos los males de las sociedades latinoamericanas contemporáneas se ha convertido en una muy cómoda moda académica que, por lo demás, resulta funcional a los grupos de poder de las respectivas sociedades contemporáneas. El régimen colonial fue el desencadenante inicial. Desencadenó economías precarias, sin duda, pero la cosa va más allá de la economía. Hablemos de la política. ¿Se calla? Bueno, dice que desencadenó economías precarias. ¿No será más bien al revés? Hablando de economías precarias, yo saqué las cuentas matemáticas recién ahí, mientras estábamos viendo el video. De acuerdo al proyecto MUSE, México tenía un PBI per cápita de 38 pesos corrientes, que serían pesos duros, equivalen a 40... que equivalen a 40 pesetas, y multiplicándolo por, ¿cómo se dice?, por el valor del euro y demás, te da que tenía un PBI de aproximadamente 1.700, mientras que Estados Unidos tenía un PIB per cápita de 1.200. Esto tiene en cuenta que México tenía una población mucho mayor y tenía muchas zonas aisladas y demás. Muy bien, pues nada, con esto vamos a concluir.